La mano de mi hijo estaba pegajosa de algodón de azúcar cuando ella dijo que tenía que irse. Emergencia en el trabajo, Liam. Lo siento mucho. Nicole besó a Robert en la coronilla, apenas mirándome, con el teléfono ya pegado a la oreja mientras caminaba hacia atrás hacia la salida del zoológico. Diviértanse ustedes dos. Les explicaré después. Robert tenía 4 años. Había estado hablando de este viaje al zoológico durante 2 semanas seguidas. Me había hecho dibujar en un papel todos los animales que quería ver. Jirafas, elefantes, los grandes felinos, y había dormido con ese dibujo arrugado debajo de la almohada. Nicole lo sabía. Ella había estado allí cuando lo dibujó. «¿Mamá tiene que irse?», preguntó Robert, viéndola desaparecer por la puerta. «Volverá, campeón», dije automáticamente. «¿Cómo haces cuando intentas proteger a tu hijo de algo que aún no entiendes del todo?». Seguimos caminando. Vimos las jirafas. Vimos los elefantes. Robert apoyó su cara contra cada panel de cristal y gritó de alegría al ver a los tigres. Y yo estuve allí para presenciarlo todo. Tomando fotos con mi teléfono, comprándole un pingüino de peluche en la tienda de regalos, levantándolo sobre mi hombro para que pudiera ver por encima de la multitud en el espectáculo de leones marinos. Y todo el tiempo, en el fondo de mi mente, algo no andaba bien. Lo sentía como se siente un cambio de tiempo antes de que lleguen las nubes, antes de que baje la temperatura, solo un cambio de presión en el aire a tu alrededor. Nicole trabajaba como coordinadora de marketing para una empresa de logística de tamaño mediano. Conocía su trabajo. Había escuchado todas las quejas sobre su jefe, todas las historias sobre los informes trimestrales, todas las frustraciones sobre las intrigas de la oficina. Nunca, ni una sola vez en 3 años de matrimonio, la habían llamado para una emergencia de fin de semana. Su empresa apenas funcionaba entre semanas sin una crisis. Mientras Robert dormía la siesta apoyado en mi hombro en el cochecito cerca del aviario, abrí la aplicación de ubicación familiar en mi teléfono. La habíamos configurado cuando nació Robert. Una de esas decisiones prácticas de crianza en las que ninguno de los dos pensó mucho. Simplemente estaba ahí en mi teléfono, rastreando silenciosamente. La abrí. Miré el punto azul de Nicole. No estaba en su edificio de oficinas en el centro. No se movía hacia ningún edificio de oficinas. Estaba perfectamente quieto en una dirección que no reconocía en el distrito de Riverside, a 5 kilómetros del zoológico. Seguía sin moverse en absoluto. Escribí la dirección en un buscador de mapas. Apareció un edificio residencial. Un complejo de apartamentos llamado Meridian. Me senté en ese banco con mi hijo dormido en el cochecito y sentí que el suelo se movía bajo mis pies sin moverme ni un centímetro. Respiré hondo, y luego otra vez. Me dije a mí mismo que había una explicación. Quizás se iba a encontrar con un colega allí. Quizás había una razón. Me obligué a creerlo durante unos 45 segundos, que fue todo el tiempo que pude mantener la mentira antes de que se derrumbara. Porque conocía esa dirección. No conscientemente, no de inmediato, pero cuando busqué el nombre del edificio y luego lo busqué junto con un nombre que había surgido 2 veces en viejas discusiones, Derek Callewa, su ex de antes de que nos conociéramos, con quien había salido durante 2 años e insistía en que no significaba nada. Cuando busqué esas 2 cosas juntas, encontré un perfil de LinkedIn con una dirección de trabajo que figuraba como Meridian en Riverside. Él vivía allí. Parece que el punto azul de Nicole estaba sentado dentro del apartamento de Derek Callewa un sábado por la tarde mientras nuestro hijo de 4 años dormía la siesta en un cochecito de zoológico y yo sostenía a su pingüino de algodón de azúcar en mi regazo. No lloré. Quiero dejar eso claro. No soy el tipo de hombre que se derrumba en un banco en público mientras su hijo duerme a medio metro de distancia. Me senté allí, respiré y sentí algo en mi pecho que se volvía muy frío y muy silencioso, como un horno que se apaga. Esa frialdad aún no era duelo. El duelo llegaría más tarde, en privado, en el momento adecuado y de la manera adecuada. Lo que sentí en ese momento fue claridad. Claridad quirúrgica absoluta. Tomé una captura de pantalla de la aplicación de ubicación con la marca de tiempo. La guardé. Tomé otra captura de pantalla 10 minutos después cuando el punto aún no se había movido 20 minutos después. Construí un pequeño archivo silencioso de evidencia mientras mi hijo dormía y los pájaros se llamaban entre sí en algún lugar detrás de la cerca del aviario. Los 3 nos habíamos conocido en un evento de trabajo 2 años antes de que naciera Robert. Nicole era inteligente, hermosa, divertida de esa manera rápida y mordaz que te hacía sentir que habías ganado algo cuando se reía de tu chiste. Me enamoré perdidamente y rápido. Le propuse matrimonio después de 18 meses. Nos casamos en el patio trasero de la casa de mis padres en septiembre y Robert llegó 11 meses después y pensé que habíamos construido algo real. Pensé que lo había hecho todo bien. Había trabajado duro,
Hecho un buen hogar, he estado presente, he sido fiel, he sido el tipo de esposo y padre que se supone que los hombres son y que a menudo no son. Cambiaba pañales a las 3 de la mañana sin que me lo pidieran. Cociné la cena 4 noches a la semana. Lembar, la apoyé cuando quiso volver a trabajar a tiempo parcial para que pudiera tomar un curso en línea. Nunca, ni por un solo momento, miré a otra mujer y pensé en cómo podría ser. Había confiado en ella completamente. Esa es la parte que se te queda como cristal en la garganta. No la traición en sí, sino la confianza que diste tan libremente, la forma en que la ofreciste sin armadura porque creías que era seguro hacerlo. Robert se despertó y pidió un bocadillo, y le compré pretzels, y observamos a los flamencos un rato. Y me dijo muy seriamente que los flamencos eran rosas porque comían camarones. Y lo había aprendido de un video de naturaleza, y si podíamos comprar camarones para cenar porque quería ver si él también se pondría rosa. Le dije que era un experimento científico extraordinario, y que lo investigaríamos. Se rió y me agarró la mano y caminamos juntos hacia la salida y la sostuve con ambos puños todo el camino hasta el coche. Ella estaba en casa cuando regresamos, sentada en el sofá sin zapatos, con el teléfono boca abajo en el cojín a su lado, luciendo serena y ligeramente cansada, como la gente que finge cansancio que en realidad no siente. ¿Qué tal el resto del viaje?, preguntó. Genial, dije. Aprendimos que los flamencos comen camarones. Mamá, quiero comer camarones, por eso me pongo rosa, anunció Robert, corriendo junto a ella hacia la cocina. Ella se rió. Fue una risa genuina, fácil y cálida. Y la observé reír, y pensé, estuviste en el apartamento de ese hombre hace 2 horas. Llegaste a casa, te quitaste los zapatos y te ríes como si todo fuera normal. ¿Se solucionó la emergencia laboral?, pregunté. Sí, fue un lío con uno de los contratos con proveedores. Tuve que solucionarlo. Tomó su teléfono, deslizó algo, lo volvió a dejar. Tardó más de lo que pensaba. ¿Qué proveedor? Una pausa de medio segundo. Micro pequeño. Si no hubiera estado atento, me lo habría perdido. Apex Logistics. Últimamente han sido una pesadilla. Asentí. Fui a la cocina y le preparé a Robert pasta con camarones para cenar. Y estuve tranquilo todo el tiempo. Y me dije a mí mismo que esta noche no era la noche. No delante de Robert. No sin tener primero todo lo que necesitaba. Esperé 3 días. Usé esos 3 días como se supone que un hombre debe usarlos. No para entrar en pánico, no para romper cosas, no para enviar mensajes acusatorios a medianoche. Los usé para ser minucioso. Le pedí un favor a mi amigo Jason, que trabaja en seguridad informática y me debe más de una voz, y le pregunté cómo se podría verificar que el teléfono de una persona en particular había estado en un lugar determinado en un día determinado. Me preguntó si esto era personal. Le dije que sí. No preguntó nada más. Lo que me trajo, junto con las capturas de pantalla que ya tenía, fue exhaustivo. El punto azul, las marcas de tiempo, un registro que mostraba que su teléfono se había conectado a una red Wi-Fi registrada a nombre de un DC Callaway en Meridian a la 1:47 de la tarde y se había desconectado a las 4:22 de la tarde 2 horas y 35 minutos. También revisé nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito compartida. Hace 4 semanas, un cargo en un restaurante en el que no había pensado. Un lugar para almorzar en el centro un martes cuando me dijo que comió en su escritorio. Hace 6 semanas, un cargo en un estacionamiento cerca de Riverside un jueves por la tarde cuando dijo que se quedó hasta tarde en la oficina. Cosas pequeñas. El tipo de cosas que no notas cuando no estás mirando y que no puedes dejar de ver una vez que lo haces. El 4.º día, hice arreglos para que mi madre se llevara a Robert por la noche. Le dije que necesitaba hablar con Nicole en privado sobre algunas cosas. Mi madre no es de las que necesitan que les expliquen las cosas 2 veces. Llegó a las 5, llevó a Robert a comer pizza y a pasar la noche en su casa, y a las 6 la casa estaba en silencio. Nicole llegó a casa a las 6:15. Me saludó, dejó su bolso y fue a la cocina a servirse un vaso de agua. Yo ya estaba sentada a la mesa del comedor con el móvil sobre la mesa y una copia impresa de los extractos de la tarjeta de crédito al lado. ¿Dónde está Robert?, preguntó. Con mi madre, respondí. Siéntate, Nicole. Ella notó algo en mi voz. La vi darse cuenta. Una ligera vacilación, una reevaluación ocurriendo tras sus ojos. Se sentó. Quiero preguntarte algo, dije. Y quiero que pienses con mucho cuidado antes de responder porque ya sé la verdad, y lo que suceda después depende completamente de si me respetas lo suficiente como para contármela tú misma. Abrió la boca. ¿Dónde estabas? Dije el sábado entre la 1:47 y las 4:22 de la tarde. Y no me cuentes otra vez la historia del proveedor de Apex Logistics porque ya la he oído. La persona que llamaba se fue de su rostro de una manera casi clínica de observar.
Liam, tengo tus datos de ubicación, dije, colocando el teléfono frente a ella con la captura de pantalla abierta. Tengo el registro de conexión Wi-Fi del apartamento de Derek Calloway. Tengo esto. Deslicé los extractos de la tarjeta de crédito sobre la mesa. El almuerzo del martes, el cargo de estacionamiento del jueves en Riverside. Lo tengo todo. Así que, déjame preguntarte una vez más y que esto valga la pena para ambos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Se quedó mirando el teléfono. Luego me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas y no sentí absolutamente nada. Liam, por favor, déjame explicarte. ¿Cuánto tiempo? No se suponía que lo fuera Nicole. Mi voz era baja y completamente plana. ¿Cuánto tiempo? Presionó sus manos planas sobre la mesa. Sus anillos captaron la luz. 4 meses. 4 meses. Robert acababa de cumplir 4 años. Ella había estado acostándose con su ex durante todo el 4º año de vida de nuestro hijo. ¿Cuántas veces? Miró hacia otro lado. No sé cuántas veces. No lo sé, Liam. Perdí la cuenta. Lo dijo en voz baja y no cruel, pero cayó como un ladrillo a través de una ventana de todos modos. Lo siento mucho. Sé que no significa nada ahora mismo, pero lo siento. ¿Sabe que estás casada? ¿Sabe lo de Robert? Sí. Y no le importó. Él se detuvo, comenzó de nuevo. Dijo que era mi problema averiguarlo. Derek Calloway es un hombre íntegro. Dejé que el silencio se instalara por un momento. Entonces dije, ¿lo amabas? Ella no respondió de inmediato, y esa fue una respuesta. Dejaste a nuestro hijo en el zoológico, dije. Miraste a un niño de 4 años que había estado hablando de ese viaje durante 2 semanas, lo besaste en la cabeza y te fuiste al apartamento de ese hombre. Él me preguntó si ibas a regresar. Lo preguntó 2 veces. Se quedó dormido en mi hombro sosteniendo un pingüino de peluche. Y cuando despertó, lo primero que hizo fue buscarte. Me incliné ligeramente hacia adelante. Necesito que entiendas que no estoy enojado por lo que me hiciste. He terminado con lo que le hiciste a él. Ella estaba llorando ahora. Torion lloraba de verdad. Y empujé la caja de pañuelos sobre la mesa porque no soy un hombre que hace que las mujeres se sienten en sus propias lágrimas. Ni siquiera las mujeres que se las han ganado. Quiero que me digas toda la verdad, dije. No porque vaya a perdonarlo o usarlo para sentirme mejor. Porque necesito saber exactamente de qué me estoy divorciando. Todo se fue revelando poco a poco durante los siguientes 40 minutos. Conoció a Derek en un evento profesional. Él la había contactado primero. Empezó con un café, luego mensajes de texto, y después un almuerzo que ella se decía a sí misma que era inocente. Hacia la 3ª semana, supo que ya no era algo inocente, pero decidió seguir adelante. Se decía a sí misma que era porque se sentía desconectada de mí, porque yo trabajaba demasiado, porque se sentía sola. Escuché todas sus excusas con atención y las rechacé con la misma calma y claridad. Trabajo duro por esta familia, dije. Jamás te he hecho sentir que no te quiero a propósito. Nunca he sido cruel contigo, nunca he estado ausente cuando importaba, nunca te he dado una razón para sentirte solo que no pudieras haberme dicho, Liam, necesito más de ti. Tuviste todas las oportunidades para tener esa conversación. Elegiste esto en su lugar. Lo sé, susurró. Entonces no me lo expliques con soledad. No se trata de eso. Esta es una decisión que tomaste todos los días durante 4 meses, y la retomaste cada vez que tuviste la oportunidad de parar. En un momento dado, intentó sugerir que podíamos superarlo. Tiempo de terapia. Ella lo terminaría de inmediato, por completo. Sin contacto. La miré fijamente. Nicole, voy a decirte esto una sola vez, y quiero que lo escuches claramente para que no tengamos que volver a hablar de ello. Este matrimonio se acabó. Se acabó en el momento en que decidiste dejar a nuestro hijo en un zoológico para ir al apartamento de ese hombre. No porque sea demasiado orgullosa para intentarlo, sino porque sé exactamente lo que merezco, y sé exactamente lo que Robert merece, y ninguno de los dos merece a alguien capaz de hacer lo que hiciste el sábado. ¿Me entiendes? Ella asintió. Lloraba tanto que no podía hablar. Bien, dije. Ahora necesito que te vayas a quedar a otro sitio esta noche. A casa de tu madre, a un hotel, me da igual. Tendré tus cosas empacadas en 1 hora. Haremos los arreglos formales a través de los abogados. Liam, por favor. No estoy enfadada, dije poniéndome de pie. No voy a hacer que esto sea feo, y no voy a arrastrar a Robert a una guerra. Pero se acabó, Taikoi. Y necesito que te vayas de esta casa esta noche para poder ir a buscar a mi hijo a casa de mi madre y cuidarlo por la mañana. Se fue a las 9. Me senté en la casa silenciosa durante unos 20 minutos a solas. Y dejé que el dolor llegara porque era real y era mío y tenía derecho a sentirlo. Pensé en la boda.
Pensé en la noche en que nació Robert y en la forma en que Nicole lo había visto al sostenerlo por primera vez. En lo segura que había estado en ese momento de que todo en mi vida había llegado exactamente al lugar correcto. Pensé en todo y lo lamenté, y luego me levanté, me lavé la cara y empecé a hacer una lista porque el dolor es real y tiene su lugar, pero también lo tienen las consecuencias. Mi primera llamada a la mañana siguiente fue a una abogada de divorcios llamada Patricia Hautbam, que me había recomendado un colega y que tenía fama de ser metódica y completamente imparcial. Me reuní con ella el lunes. Llevé todo, las capturas de pantalla, los registros, los extractos de la tarjeta de crédito, la cronología completa documentada que Jason me había ayudado a recopilar. Patricia lo revisó con la expresión de alguien que lee una lista de la compra. Los motivos son claros, dijo. ¿Le preocupa que haga afirmaciones sobre su capacidad como padre? Le dije que ninguna en absoluto. Bien, dijo ella. Entonces nos mudamos. Los papeles se presentaron el jueves. Mi segunda llamada fue a la madre de Nicole, Linda. Linda me caía bien. Era una mujer decente que siempre me había tratado bien, y merecía saber lo que había pasado de mi propia boca, en lugar de una versión distorsionada de los hechos. La llamé el miércoles, le conté con calma y objetividad lo sucedido y le dije que no tenía intención de usar esto para dañar su relación con Robert, pero que debía saber la verdad. Linda guardó silencio durante un largo rato y luego dijo, Liam, lo siento mucho. Esa chica fue educada mejor que esto. Fue algo sin importancia. Ayudó más de lo que esperaba. Mi tercer movimiento fue más deliberado. Derek Calloway no era simplemente un amante. Era el hombre que había animado a una madre casada a dejar a su hijo en un zoológico para pasar una tarde de entretenimiento. Merecía experimentar cierta turbulencia profesional. Sabía, a través de mi red profesional, tras haber trabajado en operaciones corporativas durante 11 años, que Derek se dedicaba al sector inmobiliario comercial y que recientemente había estado negociando un importante contrato de arrendamiento con una empresa de desarrollo del centro de la ciudad cuyo socio principal, Arthur Wood, era miembro de la misma asociación del sector en cuyo consejo asesor yo participaba. No mentí. No inventé nada. Simplemente llamé a Arthur. Le mencioné que había llegado a conocer a Derek Calloway por circunstancias personales y que tenía algunas dudas sobre su carácter y discreción que pensé que Arthur querría conocer antes de formalizar cualquier relación contractual. Me ofrecía compartir documentación si Arthur la consideraba relevante. Arthur me devolvió la llamada 2 días después. Más tarde, dijo, el contrato iba en otra dirección. Derek Calloway perdió un contrato millonario porque decidió acostarse con la esposa de otro hombre sabiendo perfectamente quién era y que dejaba para ir a verlo. Me sentí completamente en paz con esto. La vida profesional de Nicole también se vio afectada, no por algo que yo haya orquestado, sino por el simple peso de lo que había hecho con su propia estabilidad. Inicialmente tuvo que volver a vivir con Linda, lo que significó un trayecto más largo al trabajo, lo que empezó a afectar su puntualidad y rendimiento. Me lo contaron conocidos en común. Yo no pregunté. Simplemente fue información que llegó, como suele suceder cuando una comunidad se entera de lo que alguien ha hecho. Lo que sí orquesté fue la realidad social de nuestro círculo más cercano. Teníamos amigos en común, parejas que habíamos invitado a cenar, un grupo de fin de semana que hacía senderismo juntos en otoño. Eran personas que nos conocían como un grupo unido. No di discursos. No publiqué nada públicamente. Simplemente dije la verdad cuando me preguntaron, con claridad y sin adornos, y dejé que la gente sacara sus propias conclusiones. La mayoría lo hizo rápidamente. Las invitaciones que antes incluían a Nicole como invitada comenzaron a llegar dirigidas solo a mí. La comunidad se reorganizó en torno a la verdad, como suelen hacer las comunidades cuando la verdad es clara y está bien documentada. Robert fue la brújula de todo lo que hice. Cada decisión que tomé durante esas semanas, la tomé poniéndolo a él en primer lugar. Su rutina se mantuvo intacta. Lo recogía de la escuela a la misma hora todos los días. Sus fines de semana eran estructurados, divertidos y predecibles. Lo llevaba al parque, a sus clases de natación y a la fiesta de cumpleaños de su amigo Caleb. Y respondía a sus preguntas sobre dónde vivía mamá ahora con una honestidad apropiada para su edad y una completa serenidad porque los niños no necesitan ser protegidos de todas las cosas difíciles. Necesitan ser guiados a través de ellas por alguien que no tiemble. Una noche, unas 3 semanas después de que Nicole se fue, Robert estaba sentado en su cama después de su baño y me miró con su cabello todavía húmedo y su pingüino acurrucado bajo el brazo y dijo, «Papá, ¿mamá ya no nos quiere?» Me senté a su lado en la cama. Respiré hondo. «Mamá te quiere», dije. «Te quiere muchísimo, campeón. Lo que pasó entre mamá y yo es un problema de adultos que no tiene nada que ver con cuánto te quiere. ¿Entiendes?»
Pero se fue del zoológico, dijo con la devastadora precisión de un niño de 4 años. Sí, lo hizo, dije. Y fue un error. Los adultos también cometen errores. Lo que sé con certeza es que eres lo más importante del mundo para mí. Y nada va a cambiar eso jamás. Nunca. Vale. Se apoyó en mi brazo. Vale, papá. Y campeón, puedes preguntarme lo que quieras. Siempre. Ninguna pregunta es demasiado grande. Lo consideró con gran seriedad. ¿Podemos tener un perro? Me reí a carcajadas. Eso que dije es un, quizás, serio. Sonrió y lo abracé. Y me prometí a mí mismo en ese mismo instante que este niño recordaría su infancia y sabría sin ninguna duda que al menos uno de sus padres había estado presente para él incondicionalmente en todo momento. Me volqué en otras áreas de mi vida con la energía concentrada de un hombre que se ha liberado de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. 8 meses antes, me habían descartado para un puesto de director senior de operaciones en mi empresa, y lo había aceptado sin oponerme con la firmeza que debería. Ahora, sin tensiones familiares que me agotaran ni confusión emocional que superar, solicité una reunión con el vicepresidente de mi división y presenté mi caso de forma directa, con datos y sin ambigüedades. Tenía las cifras. Tenía el historial del proyecto. Le dije claramente que había estado infrautilizado y que tenía la intención de corregir eso en el futuro. 3 semanas después, me ofreció el puesto de director con un aumento de sueldo que mejoró significativamente mi situación financiera. Compré una casa, no de inmediato, pero a los 6 meses, cuando el divorcio se finalizó con un acuerdo de custodia que le daba a Robert la residencia principal conmigo y tiempo regular con Nicole, usé el dinero del acuerdo más mis ingresos mejorados para dar un pago inicial para una casa de 4 habitaciones en un buen distrito escolar con un jardín lo suficientemente grande como para necesitar un perro. Compré un Golden Retriever al que Robert llamó capitán con la solemne autoridad de un niño que entendía el peso de poner nombre a las cosas. Capitán se entregó inmediatamente a Robert de la manera absoluta y sencilla en que los perros se comprometen con sus dueños, y verlos a los dos correr por el patio trasero por las tardes se convirtió en la mejor parte de mi día. Empecé a correr de nuevo. Había corrido durante mis 20 y lo dejé cuando la vida se complicó con el matrimonio y un recién nacido. Como cuando dejas las cosas cuando otras cosas se acumulan. Ahora me levantaba a las 5:30 todas las mañanas antes de que Robert se despertara y corría 6 kilómetros. Y después de 3 meses me sentía mejor físicamente que en años. Me inscribí en una media maratón y entrené con la misma dedicación metódica que aplicaba a todo lo demás. La corrí en una fría mañana de noviembre y terminé en un tiempo del que me sentí realmente orgulloso. La mujer que conocí no formaba parte de ningún plan. Se llamaba Claire y era terapeuta ocupacional pediátrica, además de voluntaria en el programa de apoyo para necesidades especiales de la escuela de Robert. La conocí en una recaudación de fondos de la escuela en primavera, mientras hacía fila para un café, e hizo un comentario irónico sobre la calidad de los productos horneados donados que me hizo reír tan inesperadamente que casi derramo mi taza. Charlamos durante 40 minutos junto a la mesa de café, y volví a casa y pensé en ella durante 3 días antes de hacer algo al respecto. Me lo tomé con calma. Eso era innegociable. Tenía un hijo al que cuidar y una herida reciente que sanar. Y Claire, para su gran mérito, entendió ambas cosas sin que yo tuviera que explicárselas extensamente. No tenía prisa. Era constante. Era alguien que escuchaba cuando hablabas y recordaba lo que decías. Y se llevaba bien con Robert de una manera natural y espontánea, lo cual importaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Robert me dijo aproximadamente 4 meses después de conocerla que Claire le parecía muy agradable y que además le había dejado elegir la película. Consideré esto un respaldo importante de la crítica más importante de mi vida. No buscaba el fantasma de Nicole. No estaba llenando un vacío. Simplemente estaba descubriendo con atención lo que se sentía al estar con alguien que era genuinamente quien decía ser. Oía hablar de Derek Calloway de vez en cuando a través de los rumores de la industria. Topay. El acuerdo que había perdido aparentemente había sido importante, y perderlo le había costado prestigio en su empresa. Había otros rumores de que la partida de Nicole de su vida, que ocurrió cuando ella se dio cuenta de que él no tenía intención de construir nada serio con ella, no había sido limpia ni elegante. Que él, como los hombres que persiguen a mujeres casadas y se aburren, también había seguido adelante antes de que ella estuviera preparada para él. Que ella había comprendido demasiado tarde lo que realmente había renunciado en comparación con lo que había imaginado que iba a obtener. No seguí nada de esto obsesivamente. Simplemente existía en segundo plano, como existen las consecuencias, no porque yo las haya puesto allí, sino porque las acciones las producen naturalmente. Habían pasado 14 meses desde el zoológico cuando la vi. Estaba en el mercado de agricultores un sábado por la mañana.
Robert estaba en casa de mi madre por el fin de semana, y yo estaba comprando verduras y café, y disfrutando del particular placer tranquilo de pasear por un mercado al aire libre con buen tiempo, sin un lugar específico al que ir. Había ganado 5 centímetros de hombro desde que corría y hacía ejercicio en el gimnasio. Llevaba puesta una chaqueta que me gustaba, había dormido bien y, de la manera sencilla en que me había esforzado por recuperarme, me sentía genuinamente satisfecho. Estaba cerca del puesto de flores. Reconocí la postura antes de reconocer completamente el rostro, la forma en que estaba de pie, la inclinación de su cabeza. Parecía más delgada de lo que recordaba. Tenía ojeras visibles incluso a 6 metros de distancia, y llevaba el pelo recogido de una manera que parecía más funcional que intencional. Llevaba un abrigo que no reconocí, lo que significaba que lo había comprado después de mudarse, y no era de su talla. Me vio al mismo tiempo que yo la vi. Nos detuvimos. Caminé hacia ella porque no soy un hombre que evite las cosas. Liam. Su voz era diferente, más baja. Algo se había perdido en ella. Nicole, ¿te ves? Se detuvo, luego volvió a empezar. Te ves muy bien. Lo estoy, dije simplemente. Miró alrededor del mercado, un viejo tic nervioso suyo. ¿Y Robert? Está con mi madre. Está genial. Le va de maravilla. Asintió, con los ojos llenos de una emoción que ya no se molestaba en ocultar, lo cual era diferente a antes. Antes había controlado sus emociones para lograr un efecto. Esto era otra cosa. Pienso en el zoológico todos los días, dijo. Quiero que sepas lo que hice. Pienso en ello todos los días. Te creo, dije. Lo siento mucho, Liam, por todo. Por lo que te hice a ti y a él y a lo que teníamos. Fui estúpida y egoísta y tiré algo real por algo que era ella. Apretó los labios. Él no se preocupaba por mí. Nunca lo hizo. Creo que una parte de mí lo sabía y lo hice de todos modos. Lo sé, dije. ¿Hay alguna? Se detuvo, me miró y luego apartó la mirada. No, sé la respuesta a eso. La sabes, dije sin crueldad. Esa puerta se cerró hace mucho tiempo, pero necesito que escuches algo, Nicole, y necesito que te lo tomes en serio. Esperé hasta que me miró. Robert necesita que su madre sea estable, presente y constante. Sea lo que sea por lo que estés pasando, lo resuelves y estás presente para él. Eso es lo que te pido. No por mí, por él. Lo estoy intentando, dijo. Estoy en terapia. Estoy trabajando en ello. Bien. Entonces sigue trabajando. Me miró fijamente durante un largo rato, y vi en su rostro todo el peso de lo que había perdido. No la versión que había imaginado cuando estaba sentada en el apartamento de Dererick, diciéndose a sí misma que merecía algo mejor, sino la versión real, de pie frente a ella en un mercado de sábado, sólida y segura de sí misma, completamente fuera de su alcance. Sé que no me creerás, dijo en voz baja. Pero fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces deberías haber actuado como tal, dije. Lo dije sin crueldad. Simplemente como se dicen las cosas con sinceridad. Luego tomé mi café del mostrador del mercado y caminé hasta el puesto de verduras y compré tomates, hierbas y un ramo de girasoles porque Robert me había pedido que trajera flores para ponerlas en la cocina. Y caminé hacia mi coche en él. Fue limpio, y me alegré de ello. Luego pensé en que cocinaría para la cena cuando Robert llegara a casa al día siguiente, y si el capitán se había portado bien con el gato del vecino, y si Clare querría venir el próximo fin de semana a ver el partido de los playoffs. Y todas estas cosas eran más interesantes y más reales que lo que dejé en el puesto de flores. Robert tiene 5 años, casi 6. Está en el jardín de infancia, y su maestra dice que es uno de los niños más maduros emocionalmente de su clase, algo que me atribuyo en silencio, al menos en parte. Está obsesionado con los dinosaurios, las criaturas marinas y el capitán, y cada vez aprende más a programar en una aplicación infantil que instalé en su tableta. Es divertido, cariñoso y seguro de su lugar en el mundo, que es lo más importante que sé darle. Hace poco supe, a través de un conocido en común, que Nicole se había estabilizado considerablemente, una nueva terapeuta, un horario más regular, una mejor situación económica. Ella se presenta puntualmente a su cita con la niña, y Robert regresa feliz de esos fines de semana, que es lo que importa. No le deseo que siga sufriendo. Simplemente no pienso en ella lo suficiente como para que me importe. Entiendo que Derek Calloway dejó su empresa y se mudó. El mercado inmobiliario no le había sido favorable, o él no se lo había sido. Me enteré de esto de la misma manera que me enteré de todo lo demás sobre él, de forma pasiva, sin buscarlo, por la circulación natural de la información en un mundo donde las acciones siguen a las personas. La casa ahora tiene un huerto que, se aclara la garganta, Robert y yo plantamos juntos a principios de la primavera, y el capitán se sienta en la tierra junto a nosotros cuando lo regamos con una expresión de absoluta solidaridad.
Clare es el tipo de persona que aparece un jueves cualquiera con comida para llevar porque sabe que he tenido una semana larga, y que discrepa conmigo de forma genuina y abierta, sin juegos, y que una noche del invierno pasado me dijo en voz baja y sin aspavientos que me quería. Yo le dije que también la quería porque era verdad, y la verdad nunca me ha dado miedo. Ya no pienso en el zoológico como antes. Lo que más recuerdo no es la traición, ni el punto azul, ni la marca de tiempo, ni la sensación de frío que se apagó en mi pecho. Lo que recuerdo es a mi hijo dormido sobre mi hombro con un pingüino de peluche bajo el brazo, completamente seguro, completamente confiado, completamente mío. Y recuerdo la decisión que tomé en ese momento en ese banco, que sería el tipo de hombre que ese momento merecía. Cumplí esa promesa. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es todo.